Gratuitas. Eso es lo que os quiero que entendáis, para que lo podáis usar. Pues, si son museos pequeños, que entiendo que la mayoría de los que estáis aquí, por lo que trabajáis en museos pequeños, o si vais a crear alguna empresa o estáis trabajando en un proyecto cultural, que podáis hacer uso de estas herramientas. Entonces, bueno, también estamos hablando, y por eso el uso de las herramientas web 2.0, estamos hablando de un proyecto absolutamente desconocido, que es una buena manera de difundirlo, es decir, llegar a gente del mismo sector a través del software social, ¿no? Porque si no tenemos dinero para crear la propia página web, mucho menos para la publicidad, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Un poquito de texto. Bueno, objetivos del proyecto. Primero, por un lado, el uso del software libre y herramientas web 2.0, que esto conocéis todo. Crear un sitio web con periferia, es decir, con distintos stickers, tal. Tener un crecimiento vincular, un crecimiento modular no vinculado con la inversión tecnológica. ¿Esto qué significa? Que aunque vayamos añadiendo módulos y vayamos creciendo, la inversión tecnológica no va a ser proporcional a ese crecimiento. Y sobre todo garantizar la baja inversión, coste cero. Luego, bueno, acceder a la comunidad de usuarios, pero para los estudios ya lo hemos visto. Luego, esto que esta mañana se ha hablado un poco de las directrices, yo quería explicarlo así rápidamente. Para explicarlo he intentado relacionarlo con las audiencias virtuales. En mi opinión, a la hora de plantearse un proyecto web hay 4 directrices importantes. La web como espacio de creación, que puede ser, pues, por ejemplo, contar historias a través de blogs, puede ser crear una serie de herramientas, una plataforma de herramientas para que, por ejemplo, artistas puedan presentar su obra, o para proyectos de NetArt, no en el caso del Museo de la Escuela, pero sí en general. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Una proyección un poco del espacio físico del museo. Por otro lado, la web como repositorio de archivos, como histórico, como un histórico, ¿no? Y sobre todo a mí me interesan mucho las visitas virtuales, ahora veremos por qué, y conectada a las audiencias. La web como lugar de información, que es la web 1.0, si la podemos llamar así, información y basta. Y la web social como herramienta de diálogo. ¿Cuál es la conexión con las audiencias virtuales? Por un lado, los usuarios que van a visitar el museo, cuando entran en la página web, que buscan información. Y he distinguido entre usuario y visitante. Para mí son de momento usuarios. Los usuarios visitantes que ya han venido al museo son los que más me interesan. ¿Por qué? Porque cuando esos visitantes vuelven a entrar en la página web después de la visita, significa que quieren profundizar más en la visita. Y eso, eso significa que hay un interés, ¿no? Y por eso también el sentido de la web social, ¿no? De los blogs o de los foros o de todo lo que queramos incluir. Los usuarios que no pueden visitar el museo, la web como repositorio de archivos, visitas virtuales, por ejemplo. Usuarios que comparten nuestros intereses, bueno, investigadores, educadores, me interesan menos, Rocío no me puede dar una colleja, los educadores, pero en realidad los educadores son usuarios de todas estas directrices. Bueno, esto es una herramienta de Google, que es Google Trends, que no ha salido hace mucho. Bueno, supongo que todos conocéis Google Analytics. Google Analytics creo que es un poco lo contrario de esto, ¿no? Porque Google Analytics lo insertas el código en tu página y te mide los datos de todo tipo de datos, ¿no? De dónde provienen las visitas, qué porcentaje de visitas, etc., ¿no? ¿Qué ocurre con Google Trends? Google Trends es una herramienta que es pública.
Es decir, todo el mundo puede acceder a Google Trends. Yo en este caso he puesto Museo Thyssen, Museo del Prado, Museo Reina Sofía. Quiero que veáis, me interesa mucho este gráfico. Tiene muchos más datos, simplemente os quería mostrar el gráfico para que veáis lo importante que es la presencia en Google, como el museo, en azul, se mantiene desde hace mucho tiempo, más o menos, al mismo nivel, como el Museo del Prado tiene un pico muy alto, eso es significativo del momento en el que sacó su nueva página web. Y luego cómo se ha ido manteniendo, pero es sorprendente cómo a día de ayer, esto lo tomé cuando estábamos aquí por la tarde, cómo el museo, es sorprendente cómo el Museo Thyssen tiene el mismo flujo de visitantes que el Prado, que el Thyssen, ¿no? Cuando el Museo del Prado es referencia absoluto fuera de España, ¿no? Sobre todo. Y el Reina Sofía va un poquito menos. Va un poquito menos, y también hay que decir que esto coincide con la nueva página del Reina Sofía, y me consta que están en renovación de nuevo de su página, porque ya sabéis que ha habido un cambio de director, por lo cual yo espero que por el bien también pues, se suba, se ponga el mismo. Bueno, vamos a pasar. Bueno, no os quiero aburrir mucho con estadísticas, no sé si es muy interesante, pero vamos a verlo rápido. De enero a junio, fijaos cómo esto es del Museo Thyssen, como las visitas normales. No os fijéis mucho en el número de visitas, porque cada herramienta te da un número distinto, pero sí la evolución, que es lo interesante. Cómo hemos ido subiendo de 154.000 a 185.000, 194, 200, 207, y de pronto aquí hemos bajado. Eso ha coincidido también con el número bajo, pero un poquito más bajo de visitas a la estación de Miró, por ejemplo, ¿no? O sea, coinciden, y eso es interesante porque es una manera de relacionarlo con el propio al usuario con el visitante, ¿no? Y me parece interesante, y también es interesante la media de permanencia de los visitantes. Es decir, cuanto menos visitantes a la web, mayor es el tiempo de permanencia. Cuanto mayor es el número de visitantes, menor es el tiempo de permanencia, lógicamente. Lo ideal sería que los dos crecieran, pero entonces tenemos que decidir una cosa u otra. Sí. ¿Qué es visitas en robot? Visitas en robot, hay otra, están las visitas con robot. Las visitas con robot es el robot de Google, es el que se mete en nuestro mapa, en nuestra web y busca. Por eso, y también esto viene a colación de lo siguiente, que es el etiquetado, ¿no? Pues es muy importante etiquetar muy bien todo, imágenes, la página, para que el robot de Google encuentre, porque os vais a sorprender de estos datos, ¿no? Páginas indexadas en Google ayer: Museo del Prado 9.000, Museo Reina Sofía 3.000, Museo Thyssen 159.000 páginas. No tenemos 159.000 páginas en nuestro site, pero Google reconoce 154.000 páginas. Y fijaos la TEI, que es un monstruo, tiene 183.000. O sea que son datos para pensar de que también las herramientas web 2.0 son interesantes para llegar a mucha gente, pero también una buena labor detrás también es importante, ¿no? O sea, todo es importante. Bueno, herramientas para crear y organizar, eso ya hemos hablado. Conocer muy bien el tipo de usuario. Conocer muy bien el tipo de usuario y hablarla en su idioma. Facilitar la información de manera clara y ordenada. Y lo que hablábamos de etiquetar. Bueno, estas son herramientas GNU de software libre. Son algunos ejemplos de administraciones públicas que utilizan el software libre, o por ejemplo, el gobierno de Ecuador ha hecho un decreto obligatorio decreto del uso del software libre en la administración pública.